Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde. Un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a todos nuestros amigos radioescuchas, así como también todos nuestros amigos cibernautas que a través de nuestras redes sociales están con nosotros en este programa que hoy es la parte final de esta serie que se refirió a lo que es la prevención y gestión de riesgos en el ámbito empresarial, medularmente en la parte fiscal. Aunque ya, como ustedes han seguido esta serie, pues hemos hablado de todo lo que es la gestión en general, que se vincula tremendamente con el cumplimiento, el famoso compliance, y pues bueno, hemos tomado algunas partes o del compliance en general, cómo se va dirigiendo a cada parte de la empresa. El día de hoy estaremos platicando de lo que se refiere a lo que técnicamente se conoce dentro de lo que es el compliance, las cadenas de suministro. Y bueno, también les recuerdo que estén muy atentos en nuestro programa porque van a ver una pregunta en la cual, como ya saben, a quien nos dé la respuesta, a los dos primeros que nos hagan favor de darnos la respuesta vía telefónica, se van a llevar una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, donde también estaremos atentos a alguna pregunta, algún comentario que ustedes nos quieran hacer, en el 55 55 36 89 89 y nuestra alada, que es 850 52 688. Les repito, 55 55 36 89 89 y nuestra alada, que es 850 52 688. Recuerden que este programa se transmite por el 860 de AM, totalmente en vivo, en donde vamos a estar aquí atentos a sus preguntas. Y recuerden que si necesitan alguna orientación en materia contable, fiscal, visítenos en las oficinas de asesoría fiscal gratuita. Esto es en lo que es la Facultad de Contaduría y Administración, en lo que es la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM, y les comparto el teléfono de esta asesoría fiscal gratuita, que es el 55 55 50 79 98, donde también estaremos muy atentos para darles la orientación que ustedes soliciten. Vamos a ir a una pausa y daremos inicio a nuestro tema. XEUN AM 860 Radio UNAM. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Prevención y gestión de riesgos fiscales. Tercera parte. Para terminar el tema sobre lo que los riesgos fiscales significan para una entidad y sabiendo cómo podemos prevenirnos, es necesario responder: ¿cómo gestionar los riesgos fiscales? La gestión de riesgos fiscales de manera efectiva resulta esencial para mantener la salud financiera de una empresa o un individuo, haciendo que éste cumpla con sus obligaciones tributarias. Los pasos clave para gestionar riesgos fiscales son: conocer los cambios en las leyes tributarias. Este paso resulta importante, tanto para la prevención como para la gestión. Es necesario saber cómo se aplican las leyes fiscales a nuestra situación particular. Mantenerse al tanto de las regulaciones tributarias es fundamental, pues estas pueden cambiar con el tiempo. Evaluación de riesgos. Identifica y evalúa los riesgos fiscales potenciales, es decir, los que pueden afectar a tu compañía o situación particular. Estos riesgos están presentes en las actividades fiscales cotidianas: la subdeclaración de ingresos, incumplimiento en las obligaciones fiscales, la clasificación incorrecta de empleados o contratistas, entre otros. Planificación fiscal. Al igual que el conocimiento de leyes tributarias, la planificación aplica tanto para la prevención como para la gestión. El desarrollo de una estrategia fiscal puede ayudar a minimizar la carga tributaria de manera legal. Cumplimiento tributario. Asegurarse de cumplir con la presentación oportuna de las declaraciones de impuestos o el pago de estos puede evitar sanciones o multas significativas. Auditorías internas. Realizar periódicamente auditorías internas ayuda a identificar posibles problemas fiscales antes de que se conviertan en un riesgo. Revisar registros y procedimientos financieros son actividades que se llevan a cabo en este apartado. Gestión de riesgos continuos. La gestión de riesgos fiscales debe significar un proceso continuo. A medida que las circunstancias y leyes cambian, debemos ajustar adecuadamente la estrategia y evaluación de riesgos en consecuencia. Es así como gestionar riesgos nos debe llevar a tener un mayor conocimiento, prestar atención a la planificación, cumplir adecuadamente con las obligaciones y supervisar de manera frecuente estos procesos. Y por último,
Es importante señalar que las prácticas o estrategias fiscales deben ser legales y éticas. Un asesoramiento adecuado puede evitarnos consecuencias legales negativas. Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. 55 55 36 89 89. Lada 850 52 688. Consultorio Fiscal Radio. Muy bien, pues bueno, ya estamos aquí nuevamente con ustedes para dar inicio al tema del día de hoy, a esta última parte de lo que es la prevención y gestión de riesgos, particularmente hoy hablando de lo que son las cadenas de suministros. Y bueno, para hablar de este tema contamos con el valioso apoyo del contador público, especialista fiscal y licenciado en Derecho, José Ignacio Morales Valentino. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer que el día de hoy nos esté apoyando aquí en este programa. El placer es mío, mi estimado Miguel Ángel. Pues básicamente doy gracias por esta oportunidad y poder comunicar un poquito de lo que mi casa me ha dado. Entonces, con gusto para poder iniciar la charla. Muchísimas gracias. Les comparto un poco de la trayectoria del maestro José Ignacio Morales Valentino. Él es contador público del Instituto Politécnico Nacional, especialista en fiscal, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, socio director de Tax Consultants Lawers y Bushins Consultings Internacional SC, y ha desempeñado cargos dentro del sector público y privado dentro del sistema de administración tributaria, ¿no? Es correcto, mi estimado Miguel Ángel. Así, pues nuevamente muchísimas gracias y bueno, es este tema de lo que es en general lo que se conoce con el ya sabe, siempre usamos las cuestiones anglosajonas, ¿no? El famoso compliance, ¿no? Que es el cumplimiento. Pues bueno, viene del tema del compliance porque viene de directrices pues internacionales, ¿no? Que no lo ponemos en tela de juicio de que estamos acatando, obedeciendo, no, sino somos parte de un bloque económico también y todas estas cuestiones inciden y pues estamos en el club de Toby, tenemos que jugar con las reglas de Toby, ¿no? Al final del día. Pero también esto incide en cuestiones productivas, o sea, también hay que verlo siempre desde el punto de vista productivo respecto al sector empresarial y en particular este punto de lo que es las cadenas de suministros, ¿no, maestro? Es correcto, mi estimado Miguel Ángel. Pues como bien lo mencionas, el ámbito global nos ha llegado a todos, desde a la persona que se dedica a una actividad empresarial, como a pequeñas, medianas y grandes empresas. Creo entender que en esta base del conocimiento que se va enlazando básicamente esta cadena, se realiza precisamente desde que es el inicio básicamente de esa producción. Y al final de cuentas vas a obtener un producto que va a ser vendido, claro, comercializado y en sus casos usado, ¿no? Entonces, básicamente esa cadena se va desarrollando desde un inicio con una visión totalmente generadora de un producto, pero que hoy en día, como bien mencionas, lo que le hace la normatividad, tanto ya ni siquiera estamos hablando de la fiscal, estamos hablando de ámbitos totalmente, inclusive ámbitos laborales, comerciales, civiles, porque el trato entre particulares se convierte en esa obligación y es un acto jurídico como tal. Hablar del ámbito de la globalización nos lleva a visualizar todo aquello que está permeando a nuestra entidad. Como mi actividad propia, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Entonces ahora al empresario como tal le obliga a buscar básicamente los mejores beneficios y aquellos que sean más económicos, porque obviamente sabemos que en el mundo que estamos tocando ha repercutido ampliamente al sector empresarial el encarecimiento de estos productos, claro, suministros, claro, como tal, que nos lleva a ese camino. Entonces, pues por ahí vamos iniciando este enlace. A cada etapa que vamos a enlazar, lo vamos a llamar, por eso se llama cadena, se va enlazando hasta obtener este producto final, sea un bien
o sea un servicio. Claro, y bueno, muy importante que tengamos presentes que, si bien es cierto, como comenta el maestro, se han encarecido todo lo que son los insumos en donde se van obteniendo dentro de esta cadena con todos los proveedores. También es cierto que, pues bueno, la intención de todo esto es que hay que hacerlo dentro del deber ser, al amparo de lo que la ley establece. Usted lo decía muy bien, son actos jurídicos. Es correcto. Compra-venta, prestación de servicios, otorgamiento del uso-goce, pero son actos jurídicos, que justamente pues eso es lo que se busca que se hagan en los negocios, ¿no? A través de actos jurídicos, que se cumpla la formalidad establecida en ley, dependiendo de cada figura jurídica que se esté usando dentro de esta cadena de suministro, y que se haga al amparo de eso, porque, híjole, ahí es donde entramos en el tema de los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que yo debo de tener como empresario, independientemente de cuál sea mi actividad, para esta cadena de suministros, ¿no? Es correcto, mi estimado Miguel Ángel. Hay que recordar desde el principio que al estar dentro de un Estado de Derecho, ya formamos parte de ese gran ente económico, ¿no? Claro. Y tenemos como un accionista principal y que ejerce sus funciones en todo momento al gobierno. Claro. ¿No? Ese es uno de los accionistas que realmente a veces nos cuesta un poquito entender, pero que debemos de dar cumplimiento para que a todos nos vaya bien. Sí, ¿no? es un accionista o es un acreedor Así es. con cierto poder. Caray, sí. Que si te pide algo, más vale que se lo des. Claro. No le puedes poner pretextos, no debes de ponerle pretextos, ¿no? Digo, se ha dicho también en buenos términos, ¿no? Porque finalmente esa es la función de la autoridad fiscal, ¿no? Claro, ¿sí? claro. Entonces, la fiscalizadora está ventilando y revisando el debido cumplimiento de las actividades. De hecho, es un interés económico en el cual nos está tutelando. Básicamente ahora, fíjate, como bien mencionas, a través de esa legalidad que se establece a través de las normas y leyes que regulan a todos los actos, entraríamos básicamente a lo que es ahora la operatividad dentro de una empresa como tal. El suministro como tal forma parte ahora medular, básicamente, de la actividad fiscal. ¿Por qué? Porque realmente ahora la autoridad ve hacia el fondo de la empresa y empieza a determinar y a detectar aquellos elementos en donde se pueden dar algunas contingencias. Claro. Y cómo no va a ser necesario ver esa cadena de suministros si todo aquello que nos hace llegar al final está rodeado de proveedores, ¿no? Prestadores de servicios, o en su caso pues el propio personal que trabaja con nosotros en el ámbito laboral forma parte de su integración, ¿no? Claro. Entonces, con base en eso, me gustaría empezar a ver esa parte del proveeduría de servicios. ¿Por qué? Porque es bien interesante analizar un modelo económico de la entidad desde un inicio. Aquí va a entrar una serie de riesgos que inimaginablemente ve el accionista, porque el accionista está en la parte alta. Él quiere ver utilidades, pero cómo lo va a lograr es ampliamente visto, que si vamos analizando cada una de las etapas de la producción de esta entidad, podemos percatarnos que cada elemento, cada cadena tiene su peculiaridad y que inicia básicamente con ese convenio, ya sea un acto consensual o formal, que establece esa obligación para poder dar. Ahora, ese convenio o nacimiento de la obligación que se plasma en un contrato, ya de entrada la autoridad lo ve, lo observa desde el inicio. Claro. Y ve qué elementos mantienes, porque desde ahí se establecen los elementos básicos para futuras fiscalizaciones. Y no solamente la fiscalización, en cualquier acto adicional que vaya a resultar, inclusive para un acto contencioso contra un tercero, el convenio reviste el elemento fundamental de todo nacimiento se va en el convenio. Claro, pero eso no quiere decir que el convenio es suficiente para hacer probanza de lo que se hizo, ¿no? Es claro. O del por qué se hizo. Sí. Es la parte inicial. Sí. Y aparte dijiste que ibas a hacer, no ibas a hacer, en qué consistía el servicio, y de ahí se derivan muchas cosas que, aunque no se hayan puesto, nacen de suyo, de manera tácita, por el tema de los entregables, ¿no? Es correcto. Fíjate que esto nos va a llevar a un ámbito muy amplio. A ver, yo creo que en el caso de una buena selección de un proveedor, que básicamente debemos estar cuidando. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya a repercutir de hoy en el momento en que realices el convenio va a tener un efecto a futuro. Es decir, que si el proveedor está en un ámbito ilegal, o bien en su caso hace operaciones que en un momento llegan a suponerse simuladas,
pues lleva un impacto totalmente a mí como el que es el cliente, que yo a la vez me vuelvo proveedor de otro que se vuelve cliente, y esa es la cadena que se va enlazando en el ámbito económico. Pero básicamente el nacimiento de ese convenio inicial nos va a permitir a nosotros tener pues una calma para poder realizar nuestra actividad. Como bien lo mencionas, el convenio no es el único elemento. La Corte ya ha ido pronunciándose en gran medida a una materialidad. Claro. Y sabemos que esa materialidad lo compone ciertos elementos, como viene siendo el propio convenio, pero también hay elementos alrededor que los cuales hacen llegar al final a tener a un bien cierto o una prestación de servicios real. Entonces, ese es el camino que debemos tener, ¿no? Por supuesto. Y que debemos cuidar. Claro, y el mismo contrato, el mismo convenio nos va dando pautas para ir determinando los riesgos que debo de cuidar. Es correcto. Porque ahorita lo acabamos de firmar tú y yo, ¿no? Sí, lo firmamos. sí. Y resulta que, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Pues que cumplamos, primero que cumplamos los dos, ¿no? Sí. Que cualquiera de las partes cumpla. Aunque en el contrato hayamos establecido cláusulas penales, sí, pero eso es a futuro, es correcto, lo que pudiera pasar, ¿no? Pero todo lo que se dijo, ya empezó a haber riesgos. Oye, y si cumple cabalmente, si no cumple cabalmente con todo el contrato o con una parte, si fue en tiempo o no, entonces ahí empezamos a delimitar, y evidentemente la autoridad también lee todo eso, ¿no? Claro, no, olvídate, nos lee eso y más, porque obviamente adentro de la actividad, bueno, no hablemos de que le ponga imaginación, no, olvídate, o sea, ellos nos saben ya dónde caminamos, claro, y ya saben hacia dónde vamos. Como bien lo mencionas, ese ámbito de la obligación como tal, no solamente es el contrato, efectivamente. ¿Qué es lo que debe de cuidar el empresario, en su caso los asesores que hacen ese tipo de convenios? Básicamente que cada clausulado se cumpla, pero bien debe de estar dentro de un marco regulatorio. Por supuesto. Hay ocasiones en que los propios convenios traen cláusulas que son muy pocas veces vistas, es decir, a la luz dan interpretación, ¿no? Y esa interpretación conlleva a la autoridad a también tener un criterio para poder interpretar. Y lo que para mí puede ser cierto, para la autoridad puede no compartir mi criterio. Y eso obliga en un momento determinado a que tengamos que reconvenir nuevamente nuestra operación y que nos lleve a cambiar inclusive a un modelo de negocios que yo venía operando conmigo desde el inicio. Situación que obviamente pone en riesgo totalmente a mi entidad. Porque imagínate el costo que implicaría cambiar un modelo de negocio a una entidad, porque llevaría pérdidas que son desde las penas convencionales hasta las penas fiscales, inclusive penales, créditos fiscales firmes, demandas, etcétera, etcétera. Todo eso puede llevar a un riesgo tan grande en ese simple acto jurídico que detona. Entonces, yo vería, básicamente, cuando se hace la selección de una cadena de proveeduría y ver los proveedores, cada uno de ellos, lamentablemente, hoy en día, la propia disposiciones legales me lleva a ver atrás del proveedor, es decir, oye, enséñame si tú estás cumpliendo también con tus normas fiscales, porque si no cumple él, ahora yo me vuelvo inclusive en un momento determinado solidario con él en reportar inclusive retenciones que esté de él de sus contratos de prestación de servicios, claro, cuando suceden las prestaciones de servicios. Pero cuando vienen simulaciones, porque básicamente hay efectos en donde nuestro proveedor puede ser un buen proveedor y yo no puedo decir no, pero siempre trae, todos los ámbitos me ha dado en la experiencia en que todos los proveedores muchas veces traen pecaditos, ¿no? En un momento que a lo mejor, oye, verificaste al jefe de departamento, al área de gerencias, oye, verificaste que esto esté bien hecho por el proveedor porque estamos contratando. Ah, no, sí está bien hecho. Y cuando vamos viendo el otro proveedor, cuando vamos a hacer la entrega o algo, sucede que faltan elementos del contrato, ¿no? Claro. Y nos llevan precisamente a esta pérdida de elementos éticos, porque puede ser que a lo mejor que lo que hice fue contratar a un familiar, que suele suceder, que vaya y ponga yo mi empresa, claro, espérate, ahorita vamos a poner una empresa para suministrar de este lado. O dentro de las empresas de grupo. Es cierto. Que también eso es importante, no, digo, y está bien que se hagan los grupos empresariales, sí, eso es perfectamente, y aparte es bueno y productivo para el país, ¿no? Es correcto. Pero cuando ya se solapan y se pierden eso, que esa es otra de las funciones, es a lo mejor opinión, el tema de lo que es esta cadena, estas
esto lo que es esta cadena de suministro, es también la cuestión ética y reputacional, ¿no? Es correcto. Como proveedor, y porque todos somos proveedores y clientes, como bien lo mencionaba. Sí, ¿no? Sí, todos prestamos servicios a todo mundo, ¿no? Y debemos de cuidar esa calidad. Sin embargo, como bien lo mencionas, dentro de las grandes empresas o grandes grupos, tienden a tener diferentes entidades que proveen los productos o servicios necesarios para llegar al consumidor final. Aquí lleva en su momento analizar básicamente qué es lo que se está haciendo dentro de esos grupos. Porque en la experiencia me ha mostrado dentro del ámbito público que muchas de las operaciones de las cuales se reglamentan dentro de un contrato muchas veces solamente son de papel. Y pues lamentablemente en los grandes grupos, dentro de los grandes grupos existen. Entonces, y no solamente los grandes grupos, estamos hablando que es una generalidad que ha permeado ya en nuestra economía, pero atendiendo básicamente al ente económico siempre, ¿no? Claro. Siempre quiero ganar más gastando menos. Claro. Entonces, pues lleva a estos riesgos posteriores. O hay veces que, por ejemplo, está una empresa que hace X producto que es importante para mi negocio, y a lo mejor me quiero llevar un poquito más y pongo una empresa en medio de mi grupo que le compra a esta y luego esta le vende a esta. Claro. Dices, oye, ¿por qué pusiste esta? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón de haber puesto esta si nada más te está encareciendo el producto? Sí. Buscando sacar utilidades a un costo menor. Es correcto. Y eso, pues bueno, esto es identificado también por las cuestiones de la autoridad, por las conductas que no son correctas, ¿no? Es correcto. Hoy en día, básicamente, hay una materia en el área de precios y transferencia que trata de establecer algunos lineamientos en materia de mercado. Sin embargo, cuando yo hago un intermediario dentro de una operación y no sea necesario, hay una simulación. Claro. Pero vamos a pensar que en el ámbito normal, internacional, que yo tenga una empresa a la cual también es necesario que vaya al extranjero, o bien es de un grupo mundial que está en México, ellos regularmente en las políticas mundiales deciden quién es la operación en el que realiza el llamado sourcing, es decir, el búsqueda de proveedores a nivel mundial, y te va a buscar al mejor proveedor, en teoría, para poder disminuir ciertos costos y gastos. Pero hablando en el ámbito internacional, existen los elementos en esa materia de precio de transferencia que nos impiden jugar a lo mejor con los elementos que son del precio, ¿no? Lo que llamamos en un momento determinado que sucede en un supply chain, es decir, jugar con el precio para poder determinar costos y generar utilidades en donde más me convenga. Por supuesto. Eso la autoridad ya lo ve, y lo ve de tal forma que me dicen dónde y cuándo, ¿no? Y dices, ¿y cómo me agarraste? De hecho, se han hecho escándalos fuertes con marcas importantes. Claro, sí. Han salido a la luz cosas así. Sí. Y eso también son prácticas comunes que han sido atacadas por diversos gobiernos. Y entonces van estableciendo esas normas, esas políticas para que no se dé, ¿no? Claro. No haya erosión de la base de tributación. Es correcto, la base tributaria. Ahora, fíjate, retomando el efecto de un proveedor, cuando empiezas a hacer los análisis para poder determinar cuáles son aquellos los más convenientes, obviamente tú determinas con base a los costos, ¿no? Pero lamentablemente hemos dejado de ver al proveedor como tal. A mí, el que me venda más barato, con ese me voy. Claro. Pero no sabes por qué. O sea, si tú haces una comparación del listado de proveedores y empiezas a verificar que este te da un costo de 100 y el otro te da un costo de 50, dices, no, pues es que si yo voy con el costo de 50 y voy a seguir vendiendo a 200, voy a tener un margen de utilidad bastante amplio. Oye, pero ¿te has puesto a pensar por qué te vende a 50? ¿Qué elementos componen ese producto que él te está ofreciendo? Y en muchas ocasiones en ese proveedor se encuentran elementos que muy probablemente van a repercutir en tu cadena. ¿Por qué? Porque a lo mejor él sí tiene una actuación, vamos a llamarle dudosa, ¿no? Que en un momento determinado acude a ciertos sectores en donde le permite obtener insumos más baratos. Por supuesto. O bien en su caso, gastos. Y aparte la autoridad lo sabe porque, pues bueno, o sea, lamentablemente ahí están los reportes de cuántos trailers con productos se roban. Es correcto. Entonces dice, esa mercancía ¿dónde va a parar, no? Claro. Y aquí hay un indicio donde, pues bueno, a lo mejor este proveedor que haciendo un análisis adecuado, o bueno, ya conociendo el negocio, conociendo el mercado, pues yo sé perfectamente bien que este producto no me lo pueden vender, como comentas, a 50 pesos. Claro, claro. Ni, decimos coloquialmente, ni yendo a bailar a charla no podrían vender así, ¿no? Sí, ya sabes lo que estás comprando, claro, ¿no? Por supuesto. Y como sabes que estás comprando, tienes que hacerte responsable de lo que compras. Lamentablemente, hoy en día, las operaciones en materia de compra y venta
se han reglamentado en un mercado común, es decir, se maneja básicamente en lo que se encuentra en el momento. A esto, la autoridad ha observado estos comportamientos y nos lleva básicamente a que en su momento se determinen elementos de la existencia de estas empresas. Y puede ser que yo pueda estar bien constituido. Fíjate que me ha tocado casos y me tocó ver casos en su momento en que podría haber una empresa totalmente constituida con un objeto social bien definido y con los elementos que los cuales establecía el 69B, que es lo que es la inexistencia de la operación, cumplía con pues los activos, el personal, y tenían todos los elementos para demostrar que su actividad era real. Pero ¿qué crees? Se dedicaba, por decirlo así, un ejemplo, y no estaríamos poniendo por otro lado, pero por ejemplo, en una empresa de logística que ofrece también servicios jurídicos, ¿no? Y dices, a ver, espérame, oye, pues si tú te dedicas a la logística, no te dedicas a los servicios jurídicos, Claro. Pero me factura servicios jurídicos. Y entonces, en esa operación, que es una empresa bien constituida, se establece también la parte de la existencia fiscal y se parte automáticamente, y entonces a esa empresa que tú te da el servicio de logística, ¿no? Se me ocurre comprarle un bien. Y dices, oye, pues ¿cómo es que una empresa de logística ahora se convierte en una comercializadora? Pues no hay posibilidad. Entonces, esa operación, por el simple hecho de existir en esa entidad, se convierte en una inexistencia que puede ser reglamentada por el 69B. Claro. Y cuando aparece ya dentro de los listados de los supuestos, aparece la entidad. No te aparece nada más la actividad que realiza, supuesto. es toda la entidad que te Por realiza. supuesto. Y tú dices, oye, pero yo le contraté servicios logísticos. Sí, pero del otro lado vendía, ¿qué crees? Vendía productos. Claro. Y entonces, tú contrataste un servicio de logística, pero ya te llevó al baile, porque en su momento el proveedor realiza operaciones tan diversas que entran en esos supuestos. Entonces, ¿qué tengo que cuidar ahora? Tengo que ser tan cuidadoso de verificar ahora de esa cadena qué proveedores realmente están cumpliendo con su objeto, están llevando realmente su actividad económica y al final de cuentas sea ámbito legal. O sea, ahora es un todo, ya no es solamente una participación y ahora me lleva a cuidarme y a cuidarlo. Claro, y bueno, esto es muy importante, amigos, que lo tomemos en cuenta porque pues muchas veces decimos, pues a mí me facturaron, yo todo lo tengo bien y no reviso a mi proveedor, no lo analizo, no veo qué está haciendo, qué está pasando, cuando lo que él haga, pues derivado de esta cadena de suministro me puede repercutir a mí y yo puedo caer en malas prácticas por no tener los cuidados pertinentes de haber revisado con quién estoy haciendo negocios, ¿no? Es algo muy importante. Vamos a ir ahorita a una pausa y regresamos para continuar hablando de este tema. Tips para que tu cita salga bien. 1. Ponerla entre comillas. 2. Agregar el apellido del autor y el año. ¿Qué esperaban? ¿Consejos de amor? Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. En su edición 818, correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Tras la entrega del paquete económico para 2024, el pasado 8 de septiembre, en esta ocasión, Sergio Santinelli Grajales nos presenta los principales puntos a destacar, cuestionando la falta sustancial de reformas fiscales federales para 2024. Mientras que Carlos Alberto Burgoa Toledo analiza la misma situación y lo que representa en su relación con el constante suceso de vigilancia profunda por parte de la autoridad hacia los contribuyentes, haciendo un estudio sobre este y las ventajas que conlleva para ambas partes, en especial para las autoridades. A la par, Jorge Santamaría García examina el mismo tema y sus repercusiones directas con los incentivos fiscales y perspectivas para 2024 para los polos de desarrollo para el bienestar en el Istmo de Tehuantepec, Veracruz. Como parte de ello, también encontraremos artículos igual de interesantes que nos muestran los detalles más relevantes sobre la iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2024, así como un panorama general del paquete económico, además de otros temas como los 20 años del esquema de flujo de efectivo en la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
desde el punto de vista de la Suprema Corte, algunas preguntas y respuestas básicas sobre las partes relacionadas, la jurisprudencia sobre la compensación en el IVA, la solicitud de devolución de IVA y su opción en declaración complementaria, el régimen fiscal del fideicomiso de inversión en bienes raíces y, como ya es costumbre, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 818 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Muy bien, pues bueno, seguimos con este programa que tenemos preparado para ustedes respecto a lo que es la cadena de suministros, ¿no? Un tema, ya lo comentamos, muy importante. Pero antes de continuar, déjenme recordarles que estamos atentos a las preguntas, a las inquietudes que tengan a través de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook, así como también a través de nuestras líneas telefónicas, que son el 55 55 36 89 89 y nuestra alada, que es 850 52 688. Y bueno, vamos a, ya que no hay preguntas, vamos a hacerles una pregunta, maestro, para que se lleven la suscripción. Tenemos 2 suscripciones para ustedes. A las 2 primeras personas que nos den la respuesta a la pregunta que ahorita nos va a hacer el maestro, se van a llevar una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Correcto, mi estimado Miguel Ángel. Pues mira, yo creo que el tema es apasionante, pero con que nos digan qué elementos deben de cuidarse dentro de la cadena de suministros, creo que sería una muy buena pregunta. Perfecto. Muy bien, dentro del IAP, de lo que hemos pues, bueno, ha comentado el maestro, ¿cuáles son los elementos esenciales? Con que nos digan 2, ¿no? 2, sí. 2 elementos esenciales que hay que cuidar en la cadena de suministro con proveedores, se van a llevar la revista de Consultorio Fiscal. Muy bien, y continuando con este tema de la que es la cadena de suministro, como que son muchos puntos a cuidar, ¿no? Claro. El tema de incluso hasta de lavado de dinero. Sí. Que no me usen a mí alguien que me quiere usar como un proveedor y me esté usando realmente para blanquear su dinero, ¿no? Es correcto. Lamentablemente hay que recordar que regularmente en materia de evasión, la ley elemental por la cual se determinó esas reformas fue la ley de lavado de dinero. Ese blanqueo del dinero malo al dinero bueno, pues obviamente es invertirlo en esos productos y comprar y después vender, y automáticamente vas depurando y vas limpiando todo lo malo y se convierte en lo bueno. Lamentablemente el origen de los recursos proviene de un acto ilícito. Y si ya proviene de un acto ilícito, pues por más que quieras tú limpiar, pues ya no hay forma, y va a contaminar a ese proveedor, y va a contaminar a la cadena, y va a contaminar al cliente. Déjate comentar algo que me parece muy importante, el por qué a veces la autoridad llega a negar las devoluciones del impuesto al valor agregado. Yo creo que es algo que a muchos nos interesa, porque muchas de las operaciones de las entidades hoy en día funcionan en base a esos flujos. Cuando se empieza a determinar cuáles son los riesgos de esos proveedores dentro del vaciado de la DIOT, se determinan cuáles son aquellos los que están compuestos, pero llegas a observar que algunos de ellos son muy variantes en los pagos del IVA. Claro. ¿No? ¿Qué sucede? Regularmente hay operaciones mezcladas dentro de esos proveedores, y si el proveedor tiene un acto por el cual lleva a caer dentro de un 69B, es decir, a lo mejor no me di cuenta, ¿no? Y yo contraté un proveedor y este proveedor era, o en su momento va a ser dictaminado como un 69B. Con ese simple hecho que salga ya en ese listado, automáticamente yo soy catalogado como un EDO, porque él es un EFO, ¿no? Él es la fuente de la operación financiera simulada. Y yo al aplicarle en beneficio, pues me convierto en su cómplice, ¿no? ¿Qué hace la autoridad cuando empieza a ver las devoluciones? Pues básicamente siempre se revisa a través de criterios el listado de proveedores. Claro. Es lo primero que revisas, ¿no? De saber qué estás haciendo, que a quién le estás comprando, y empieza a revisar y empieza a darse cuenta que a lo mejor ahí hay un supuesto 69B. Para colmo mío, dependo de ese flujo de efectivo para caminar, ¿no? Y para pagar nómina y para hacer muchas cosas.
Y por el simple hecho de haberle comprado un proveedor que no había yo visto o no había yo cuidado, automáticamente la devolución, de acuerdo a los criterios que hoy en día aplicados, es que se niega toda la devolución. Claro, por supuesto. Se niega la devolución porque ya no sabes en el criterio, si ya salió un rojo. Y no basta con que nada más quite a ese proveedor. No. Porque ya estoy catalogado que tengo ese tipo de actividades. Y bueno, aquí mi pregunta, maestro, sería, oye, ¿y si yo tengo adecuadamente mi cadena de suministro? Pero, pues muchas veces, por más que haga, pues a lo mejor como un cliente o un proveedor como el que comentabas, ¿no? Busco hacer todo pulcramente, aparentar todo bien, pero resulta que viene el tiempo y me doy cuenta que este amigo cae en ese supuesto. Pero yo sí tuve mis cuidados dentro de la empresa. Eso sería digno de notificarse a la autoridad y decirle, oye, mira, yo sí tuve mis cuidados. Ahora, que él haya hecho operaciones indebidas es como estás. Oye, lamentablemente dependo también de lo que el tercero está haciendo. Claro. Pero oye, si él disfrazó lo mejor posible, como decíamos a veces coloquialmente, vistió la muñeca muy bien y pasó varios filtros dentro de mi cadena de suministro, dentro de los riesgos que yo previne en esas políticas que establecí en mi cuidado en la cadena de suministros, pudiera darme una credibilidad con la autoridad si yo demuestro mi materialidad respecto de esa operación. Es correcto, a ver, sin embargo, hay que tener un punto elemental en la base. En el caso de los efectos de los impuestos, cuando existe una retribución de un saldo a favor, es porque previamente ya existió un flujo, ¿sí? Ya claro. Se pagó un impuesto por el cual yo estoy reclamando, ¿sí? En ese entendido, cuando yo voy a realizar una operación en la cual voy a empezar a revestir de esa materialidad, puede ser que realmente yo, demostrando con objetividad que realmente nunca vi que la otra persona actuaba de forma indebida, y entonces es capaz de entregarme entregables, me entrega todo, sí. Contratos, etcétera, me entrega todo, ¿no? Y ya posteriormente sale. Hay que recordar que las disposiciones legales establecen por ahí un plazo para que yo, como también claro. El que contrata el servicio, pueda yo ir a desvirtuar a esa operación, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues voy y presento mi información porque ya me están dando notificación. Yo estoy obligado, aparte del cuidado del proveedor, ahora estar cuidando a un listado que se llama 69B, en los cuales aparecen esos tipos de proveedores. Entonces tengo que estar visualizando. Esto le digo a mi contador o al que esté a cargo: no se te olvide revisar el listado porque puede afectarnos ahora y ya me pararon la operación. Que debe ser parte de mi control en la cadena de suministro, correcto. ¿no? Ese es un control de la propia cadena. Claro. Es correcto. Y entonces ya lo llevas. Y vamos a suponer que efectivamente salió, ¿no? Hay dos opciones. Una, que puedo yo acudir a la autoridad y en su momento presentar los elementos que me den probanza que realmente la operación fue materialmente cierta. O dos, procedo a la corrección momentánea de esa actividad y entonces saco de mi operación esa operación y lo quito de la operación del reporte porque me va a afectar. Hay que recordar que hay que corregir todos los documentos. No. Ahora, pensando hasta que el otro pruebe, porque el primero en que está obligado a probar su hecho es el otro y ya posteriormente pasan conmigo. Claro. Entonces, si el otro no ha desvirtuado o no ha aplicado los medios legales para poder defenderse, porque debe ser vencido, escuchado y vencido en un tribunal. Si no lo hace, estoy obligado yo también a demostrarlo. Pero hay que sopesar económicamente cuánto es costo-beneficio. Y aquí es donde el proveedor dice, bueno, híjole, pues a lo mejor sí la regué y va a corregirse. Pero puede ser que no se corrija nunca y se va a meter y se va a ir a un área en donde le van a congelarse ellos, le van a bloquear cuentas. Cuando empieza a tener ese problema, me va a repercutir a mí ahora en mi actividad, porque lo que va a hacer ahora, ver mi cliente a mí, me va a decir, lo primero que va a hacer el cliente, a ver, yo ya te compré a ti, José Ignacio, y ahora tú le estás comprando a una persona que tiene una actividad que sí es totalmente errónea. Y entonces, cuando me voltee mi cliente, el mismo efecto que va a tener desde ese inicio, lo va a tener el cliente final, porque en cuanto a mí me agarre, y él también vamos a pensar que tiene devolución de impuestos, cuando a mí me castiguen, ¿qué cree? También lo castigan a él. Claro. Y entonces es una cadena en que se para totalmente. Todo se para. No hay forma de determinar el pago de un impuesto cuando la cadena está viciada. Y ese es un gran problema. Sí hay elementos
hay que ver qué actos jurídicos procederían. Perdón que te interrumpa, pero en este orden de ideas hay veces que creemos o tenemos la visión que por el hecho de que a lo mejor haber llevado mis contratos, ya me di cuenta, o por ahí hay algo de eso, ¿no? Y llevo mis contratos ante notario, para efectos de darle validez y hasta incluso la parte malentendida de fecha cierta, ¿no? Es correcto. Es que en eso hay una cosa malentendida, sí, claro. Y sobre todo, y bueno, lo digo desde el punto de vista como a veces como contadores y con el debido respeto para todos mis colegas, no vemos bien el efecto de lo que es fecha cierta, ¿no? Es correcto. Pero creemos que con llevarlo al notario ya. Y hay a todos mis proveedores, ¿no? Fecha cierta, y ya está, y pienso que con eso ya debe ser suficiente, ¿no? Para la autoridad decir, ya te avalé, y eso no es suficiente para efectos de una materialidad, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Es correcto. Respecto de 69, sí. En mi cadena de custodia, sí. En el caso particular que comentas de las devoluciones de IVA, ¿no? Es correcto. Vamos a pensar lo siguiente. El efecto de que yo lleve un contrato ante un notario va a dar fe de lo que yo presente. Él no va a dar fe de lo que está atrás del contrato, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues sí, yo le presento en este momento, mira, quiero que me des certeza sobre estas facturas que te presento, que compraron no sé cuántas unidades, etcétera. Él no va a ver que realmente las unidades existan. Sí. Oye, pues sí doy certeza de que me estás presentando una factura y que vinieron aquí, fulano, y ya en ese momento ya se hace la fecha. Sí. Ahora, la fecha cierta se refiere no al momento en que yo presento el contrato ante el notario, claro. No. La fecha cierta se refiere a que efectivamente se haya dado la operación en el plazo establecido dentro del propio contrato. Ahí y eso se demuestra con mi cadena de suministro, es correcto. Son mis controles, mis políticas, e incluso de cómo seleccioné un proveedor, que hoy también es muy preguntado, claro. O solicitado esa información, no es más por la autoridad fiscal, por tribunales. El tribunal te dice, a ver, ¿y cómo fue que seleccionaste a este proveedor? ¿Por qué con este proveedor? Justifícamelo, que me está pidiendo, si no bien parte del control interno, también de las políticas establecidas de cómo yo interactúo con mis proveedores, ¿no? Lo que tiene que ver con mi gestión de riesgos. Correcto. Lo que tiene que ver con mi con mi debido cumplimiento, ¿no? También en el tema de lo que es la parte de que también estoy cumpliendo con lo que la ley establece, ¿no? Claro. Mira, ya cuando la autoridad llega a observarnos en su momento que hay un riesgo entre ese proveedor y te preguntan, ¿y cómo fue la forma en que lo contactaste para que pudiera ser tu proveedor? Los elementos necesarios deben de ser, obviamente, la búsqueda del proveedor. ¿Cómo lo contactaste? Si fue a través del medio electrónico, si un recomendado. Todos los elementos van a ir soportados, ¿no? Para poder llegar al mejor postor. Pero no voy a quedarme con uno, o sea, es ilógico. Oye, pues ya me quedé con pues ya contraté, porque claro. Este fue el mejor y se me hizo que... No, a ver. Seleccionar varios proveedores te llevaría en un momento determinado a valorar que realmente te estén ofreciendo el servicio que tú requieras. O bien el bien que tú requieras. Por supuesto. ¿No? Y entonces haces una valoración. Pero ¿cómo lo hiciste desde el inicio? Ahí inicia la materialidad. Ahí inicia todo el procedimiento de materialidad. Los grandes grupos regularmente hacen ese tipo de eventos. A nivel grupo se encarga uno de ellos a buscar a los proveedores, inclusive a los que van a realizar las compras, ¿no? A la mejor compra. Entonces, ellos deben de dar un manual por el cual se debe de determinar. Haz de cuenta que es dentro del compliance, se establezca dentro de la búsqueda del proveedor, un manual en donde que me diga, a ver, ¿qué requisitos tiene que cubrir cierto proveedor? ¿Qué es lo que busco en específico de cierto producto? ¿O qué requiero de cierto servicio? ¿No? Pero ya hay un manual preestablecido dentro de mi entidad que me lleva a ser mucho más eficiente para poder encontrar el mejor proveedor, ¿no? Eso es base de la prueba de una materialidad y en tribunales así se solicita. Así es. ¿Qué pasa cuando llega a ver en su momento que los elementos que yo encontré no fueron totalmente suficientes? Pero a lo mejor me hizo falta uno de los elementos. Pero si yo doy dentro de mi ámbito económico la certeza de que el bien está realizado y la prestación del servicio fue realizada, vamos a los modelos económicos. Ahora, ese es algo bien importante que hemos dejado de ver. O sea, yo sé que todo aquello que llegue a producir tiene un costo y que me va a llevar a una utilidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que hice para que esa utilidad se haya materializado? Oye, tengo un contrato y lamentablemente... A lo mejor la empresa por la cual estaba yo comprando,
pues a lo mejor era una empresa familiar y se murió el dueño, ¿no? Y desapareció la empresa. Y puede ser cierto. Y ahora en el ámbito de pandemia muchas empresas se fueron. Y lo ideal es de hacer, a ver, pero ¿qué elementos debo de cuidar? Entonces mi manual debe de ser lo suficientemente para que pueda soportar mi materialidad y le diga a la autoridad, mira, yo tengo un manual de proveedores en el cual establece estos lineamientos. Si ese cuate fue algo malo, este es mi manual. ¿Yo cumplí con este? Ok. Cumplo precisamente con esa materialidad que en su momento se determine. ¿Castígame por ese? Ok. Pero a ver, vamos a ver el elemento por el cual yo contraté. Y a lo mejor ese sí hizo su trabajo. Porque a lo mejor puede ser, como te digo, puede ser una actividad combinada en donde por eso cayó. Pero a lo mejor lo que él realizó fue correcto. Y entonces es materialidad. Aunque ahí está en el 69B, el ámbito comercial que yo me hizo llevar a cabo mi operación es cierta. Claro. Y la estoy probando. Y la pruebo. Claro. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Es correcto. No es suficiente ni el CFDI, ni el contrato, ni decir. No. Hay que probar con cuestiones documentales. Correcto. Y aquí es donde vemos una gran productividad. En el caso particular que estamos hablando de devoluciones, en qué podemos aprovechar nuestra cadena de suministro, ¿no? En el caso con proveedores y con clientes. Y todavía hay algunos puntos importantes que comentar. Vamos a ir a una pausa y seguiremos con estos comentarios. UN AM 860 Radio UNAM. En déficit, con José Silvestre Méndez. Salvador Allende y el neoliberalismo. El 11 de septiembre recordamos el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende, electo democráticamente. El ejército chileno, con el apoyo de Estados Unidos, bombardeó el Palacio de la Moneda, lo que marcó el inicio del derrumbe del gobierno de Unidad Popular, presidido por Allende, y el inicio de, en ese entonces, experimento neoliberal. En efecto, la toma del poder por el dictador militar Augusto Pinochet inaugura un conjunto de medidas que pronto se conocería como neoliberalismo, mismo que se aplicaba en la Inglaterra de Margaret Thatcher y en los Estados Unidos de Ronald Reagan. Han pasado desde entonces 50 años de políticas neoliberales aplicadas en la mayor parte de países capitalistas, incluido México. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid 1982-1988 hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto 2012-2018. Muchos analistas y periodistas hablan del neoliberalismo sin comprenderlo. ¿En qué consiste el neoliberalismo? ¿Cuáles son las bases de este modelo económico? ¿Por qué el presidente López Obrador en sus discursos manifiesta su rechazo al neoliberalismo? El neoliberalismo está en contra de la intervención del Estado en la economía, por lo tanto, se opone a la inversión pública y al estado de bienestar que beneficia a amplias capas de la población. Este modelo económico propugna que el mercado es la mejor institución para resolver los conflictos entre los diversos actores sociales. El mercado se regula a sí mismo, señalan los teóricos neoliberales. La famosa mano invisible de Adam Smith, y por eso el Estado y sus instituciones no tienen que intervenir en la economía. Los neoliberales hablan de libre mercado, aquel que no tiene regulaciones. Sin embargo, el libre mercado, la libre competencia, no existen en el mundo real. El mercado libre es un mercado teórico que solo existe en los libros de economía y para poderlo contrastar con los mercados realmente existentes como el monopolio y los oligopolios que dominan la vida económica de los países. Por cierto, el neoliberalismo es un falso neoliberalismo, porque el Estado sí interviene para favorecer los intereses de los grandes capitalistas, de las grandes empresas. Se socializan las pérdidas de las empresas que acabamos pagando todos a través de los impuestos, pero las ganancias siguen siendo privadas.
El mejor ejemplo de ello en nuestro país es el rescate bancario por medio del FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, luego llamado IPAB, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que representó, en realidad, un rescate a los banqueros para que no tuvieran pérdidas. El ejemplo en Estados Unidos es el rescate de General Motors por las enormes pérdidas acumuladas, rescatado por el gobierno. Salvador Allende no logró sus propósitos de establecer en su país, Chile, un régimen democrático, donde las instituciones del Estado intervinieran en la economía para mejorar las condiciones de vida de los chilenos, para tener un país donde el disfrute de los derechos humanos fuera una realidad. Tras su muerte, se estableció en su país y luego en los demás países de América Latina el neoliberalismo, de nefastas consecuencias económicas y sociales para la mayor parte de los habitantes del subcontinente, incluido México. Al recordar los 50 años del derrocamiento de Allende, debemos reforzar la memoria para que nunca más ocurra un golpe militar como el de Pinochet. En México, como en los demás países de América Latina, es muy importante la intervención del Estado por medio de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de todos los habitantes del subcontinente, que todos disfruten de todos los derechos humanos, al mismo tiempo que el Estado impulse un modelo sustentable donde se proteja el medio ambiente, mejoren las condiciones sociales de todos y que la economía esté al servicio de las mayorías y no de unos cuantos, como pasó en los 50 años de aplicación de políticas neoliberales. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Muy bien, amigos. Gracias por continuar con nosotros en su programa de Consultorio Fiscal, en donde, bueno, este tema, pues por demás importante, interesante. Pero tenemos una pregunta, estimado maestro José Ignacio. El contador Gaudencio Gallardo, muchísimas gracias, que está con nosotros, está por las redes sociales en Facebook. Él pregunta, ¿cómo podríamos cuidarnos y detectar en tiempo que no le estén utilizando para limpiar su dinero y no caer en el 69? Ok. Creo que hoy en día en materia de lavado de dinero hay que distinguir dos ámbitos especiales. El lavado de dinero es un acto que totalmente penado porque es un acto que deriva de un hecho ilícito. Claro. Narcotráfico o producción de algún elemento que fluya tanto efectivo. Y el 69B es básicamente la determinación de aquellas empresas que hacen operaciones inexistentes. Hay que nada más sacar una diferencia, aunque pudieran llegar al final a tener un cóncavo. ¿Por qué? Porque para poder yo recibir dinero, es decir, para tener yo ser el que me van a utilizar para lavar dinero, yo debo de ofrecer un servicio, ¿no? Claro. Uno, ¿cómo sé que puede provenir cuando me pagan en efectivo? Claro. Ahí es donde lo primero que la autoridad va a decir, a ver, ¿de dónde proviene el efectivo? ¿No? Entonces, no hay manera de poder en determinar que a lo mejor proviene de una venta al público en general, porque mi actividad no se presta no es para eso, ¿no? Entonces me dan efectivo y yo lo tengo que meter a mi cuenta bancaria. Lamentablemente hoy en día las disposiciones en materia bursátil y materia fiscal limitan los efectivos que van a entrar al banco por 15,000 pesos mensuales, ¿no? Hoy, bueno, no puedo más. Entonces, ¿qué hago con el demás dinero? Pues tengo que bancarizarlo, lo que hacen las personas. Entonces, oye, ¿cómo lo voy a meter a mi empresa? Pues de entrada yo ya sé que mi actuación ya está cayendo en un acto que es un ilícito, ¿no? Ahora, esa es por mi parte. Pero cuando me dice el proveedor, oye, ¿sabes qué? Yo necesito una factura, o yo voy y le digo, necesito una factura para meterte dinero, forzosamente, aunque esté bancarizada la operación, hay una simulación en el hecho de que voy a meter dinero por la compra de un bien que nunca me lo van a entregar. Claro. Una simulación de una compra, es de un una simulación o de un servicio, ¿no? Totalmente es una simulación. Para el ámbito fiscal es bien importante verificar
que se puede ir por una materia de facultad de comprobación y entrar al ámbito de defraudación fiscal, pero que conlleva precisamente los delitos que le competen, ¿no? Pero también existe el acto jurídico que en un momento determinado la autoridad puede querellarse directamente. Claro. O sea, el simple hecho de ya ser lavado de dinero ya es un hecho que ya está penado y ya puedo entrar. El 69B no. El 69 tiene que entrar precisamente en dos materias. Una, si entra la penal por la conducta, pero entra la defraudación, pero puede entrar una y entrar la otra después. Pero si yo entro a la fiscalizadora y puedo corregir, automáticamente eliminamos el otro elemento. Pero cuando no hay un detrimento al fisco, eso es importante. Yo creo que es muy importante la pregunta del contador, pero yo me doy cuenta básicamente en el momento en que yo estoy recibiendo dinero de donde no sabemos cuál es su procedencia. Por supuesto. Eso es y en todo esto que bien acaba de explicar el maestro, es importante que busquemos que ese es un riesgo que toda empresa está y qué cuidados estoy estableciendo en mi empresa para detectar esos riesgos. ¿Me explico? Si busco conocer al proveedor, pues con que me ofrezca ya cierro los negocios, como luego decimos, los negocios cierran las cantinas, ¿no? No, ahora no, o sea, eso ya es totalmente anacrónico, ¿no? Hay que tener una serie de información, así como también la información que yo le pido, también tengo que entregarle un documento donde le diga que yo tengo un buen resguardo de la información. Es correcto. Sí, porque nada más es, dámela para el expediente, oye, ¿para qué la voy a utilizar esa información, no? Voy a ver si existe, dónde está ubicado. Todo ese tipo son los cuidados que debemos de tener y separar bien lavado de dinero con 79B y a veces donde se pueden convergen, ¿no? los dos. Es correcto. Es un punto, pues bueno, que sí requiere estar calmados, ver bien, analizar todos los temas y también lo que comentabas, maestro, esa sensibilidad de decir, oye, pues esto como que no me digo, cada quien sabe sus negocios, ¿no? O sea, hasta el negocio que sea, o sea, no hay negocio chico ni grande, hay negocio y todos conocemos los negocios, ¿no? Es correcto. Hay esa sensibilidad que se va generando en el día a día de la actividad y eso también es un indicador importante y que estoy haciendo en mi empresa para cuidarlo, ¿no? Y todo esto también de repente, pues cuando la autoridad nos llama a la puerta, ¿no? A través de ejercer una facultad que no se entienda que ejerce facultades de comprobación. Es correcto. Pues ejerce una facultad donde dice, oye, estoy detectando irregulares, ¿por qué no me las aclaras, no? Que son las famosas cartas de invitación. Carta de invitación. Sí, hay algo importante. La carta de invitación es una alerta que te permite saber en dónde te encuentras mal. Pero cuando empezamos a tener problemas en la cadena de proveeduría, lo primero que te va a agarrar es el IVA. Ah. Ahí es donde te va a poner el dedo en la llaga cuando dices, ay, te aparece dentro de la propia carta, claro. Te van a decir, tuviste diferencia entre ciertos meses y esos meses te permiten saber realmente si hay un problema en la cadena. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene una lectura de tu proveedor y entonces tú tienes que ir a revisar qué estás haciendo. Eso permite en un momento determinado que tú puedas revisar la propia cadena. Pero básicamente esa carta de invitación sirve para eso. Hay que atenderla, sí hay que atender la carta, porque nos va a evitar muchos dolores de cabeza en una forma futura. Muy bien, pues es algo que también tenemos de tomar en cuenta, porque atendiendo bien estas cartas de invitación, pues podemos evitar dolores de cabeza futuros, ¿no? Sí, claro. Incluso nos permite hasta corregir, o hasta, si lo vemos desde el punto de vista ya como última oportunidad, empezar a iniciar con esto que la autoridad nos está observando, nuestra cadena de suministro con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Pues maestro, como siempre, pues tratamos de aprovechar al máximo tus valiosos comentarios, pero bueno, el tiempo siempre nos apremia. En nombre de, no soy la persona indicada, pero en nombre de la Facultad de Contaduría y Administración, en nombre de Radio UNAM y todos mis compañeros que hacen posible este programa, esta transmisión, te damos las gracias por habernos apoyado en este programa. Muchas gracias, maestro, por la invitación y cuando ustedes necesiten, aquí con gusto estaré en mi casa. Muchísimas gracias, te lo agradezco y también a todos ustedes amigos radioescuchas, amigos cibernautas que nos acompañaron por nuestras diferentes redes sociales, muchísimas gracias y bueno, pues por el día de hoy esto es todo y los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema que se refiere a precios de transferencia.
Les agradecemos también en nombre del director general de Radio UNAM, Benito Taibo, también de nuestro director de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, de también el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jarat, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Ariel Rojas y Diego Castro. Y bueno, me despido de ustedes, soy Miguel Ángel Martínez Uc y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Cuídense, cuiden a sus familias. Nos vemos en la siguiente transmisión. Consultorio Fiscal. Radio. Joy Laville. El horizonte y la